Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos porque una vez más nos visitás. Señor, te damos gracias también porque a cada uno de nosotros en este día has renovado tu misericordia. Señor, gracias por tu acompañamiento. Gracias por tu presencia en medio de nuestras vidas. Y estamos acá delante tuyo para seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Este es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Señor, queremos más de ti, queremos menguar para que vos crezcas en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos este tiempo. Y como lo hicimos en medio de la alabanza, que tu Espíritu siga obrando en cada uno de los corazones. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre. Amén. Muy bien. Quisiéramos que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pablo, escribiendo desde el versículo 1, dice, viviendo en el Espíritu. Yo el mensaje, cuando vayamos viendo lo que nos habla el Señor a través de la epístola de Romano, yo cambié el título. En el título puse una pregunta y el título que yo le puse es viviendo en el Espíritu o en la carne. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Viendo lo que dice la epístola de Romano, me tomé este atrevimiento, después de haberlo leído una y otra vez. Cambié el título. ¿Vivimos en el Espíritu o estamos viviendo en la carne? Pablo hace énfasis en estas dos vidas, porque él empieza hablando de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y sabemos que estar significa vivir conforme a la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? No alcanza con asistir
a reuniones, no alcanza con decir que soy cristiano. Pablo se está marcando en la epístola a los romanos dos vidas, los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Por ser descendientes de Adán, todo hombre es carnal. Es inevitable que la carne no esté en nosotros. Es inevitable. Somos carnales. Esta es nuestra descendencia. Por eso Jesús tuvo que venir a morir en lugar nuestro. Quiero que para que se aclare un poquito más esto, leamos Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 del versículo 14 al versículo 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago eso, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acá resume un poquito Pablo por qué el hombre sin Dios no puede vivir conforme a la palabra del Señor. Vemos que la ley es buena, porque es buena la ley, pero en la carne no podemos, nuestra propia fuerza, no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo afirma, y ahora me sumo a su título, viviendo en el Espíritu. Dios vive a través del Espíritu con nosotros. Y nosotros debemos llenarnos del Espíritu para poder vivir las cosas de Dios, para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir su palabra. Por más empeño que ponga, por más fuerzas que estén en mí, es imposible que yo pueda hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. El capítulo 7 del versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando empecé a ver la epístola a los romanos y me detuve en este capítulo, entendí muchas veces las cosas que no estaba haciendo en el Espíritu. Entendí que había muchas cosas que la estaba... Gracias, Pedro. Que estaba viviendo en la carne, que estaba siendo guiado por sentimientos míos y no por el Espíritu. Y como hemos leído, el vivir en la carne es muerte, una muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Lo mismo que le pasó al principio a Adán y a Eva cuando pecaron. La muerte espiritual es nuestra separación con Dios. Después viene la muerte física. Pero lo más importante para nosotros es estar separados de Dios. Es estar desvinculado, alejado de Dios.
Y esto es cuando nos manejamos en la carne, cuando no damos lugar al Espíritu. La palabra dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Y a mí siempre me quedó esta imagen. Siempre cuando se habla de los frutos o cuando vienen estos pensamientos a mi mente, digo, es muy fácil darnos cuenta del fruto que puede dar una planta cuando vemos el fruto. Nosotros somos igual. Por nuestras acciones vamos a ser conocidos. Por nuestro caminar, nuestro desempeño, vamos a ser conocidos. Y esto nos tiene que llevar a examinarnos a nosotros para saber si estamos viviendo en el Espíritu, si estamos caminando, obedeciendo la palabra de Dios, o estamos caminando conforme a los deseos de nuestra carne. Por eso hablábamos, nada nos asegura asistir a una congregación, el llamarnos cristianos. Si no examinamos nuestra vida y vemos si estamos caminando conforme a la palabra de Dios. En Gálatas habla y nos da a entender las características que tiene el hombre carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a veces nosotros como hijos de Dios vamos a lo más fuerte, porque vemos estas características de las personas, de los hombres que se manejan en la carne. Ahora, ¿creemos que la mentira no es carnal? Sí, es carnal, porque a veces nos paramos, yo no soy un idólatra, yo no soy una hechicera, yo no estoy en la inmundicia, en la lascivia. Pero si mentís, si tenés celos, si buscas la enemistad con tu hermano, son obras de la carne. Estás viviendo en la carne, no le estás dando lugar al Espíritu. Por eso la importancia de conocer cuáles son estas obras que podemos llegar a transmitir y a veces con mucha liviandad no le damos lugar. Y creemos que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Versículo 22 de Gálatas, capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y mi hijo más chiquito cuando lo recitaba y llegaba al último combo y decía, templanza. ¿Cuántos necesitan la templanza? Este es el fruto del Espíritu. Que el resultado de todo esto es Cristo. Amén. Este es el fruto del Espíritu. Y el resultado, cuando juntamos todas estas virtudes, el resultado lo da a Cristo. Cristo en nosotros. Vivir a través de este Espíritu. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y quiero que leamos Romanos 6, versículo 6, los que tienen Biblia o los que tienen celulares. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue destruido. Jesús cargó todos nuestros pecados. Y una vez un hermano me ilustró esto. Transitando una situación, me dice, fuiste crucificado juntamente con Cristo, amén. ¿Fuimos crucificados juntamente con Cristo? Amén. Ahora, Él me hizo hacer un ejercicio. Me dijo, si estás crucificado juntamente con Cristo, estás en la cruz con Cristo. Y en la situación yo había reaccionado. Le había contado una situación mía y yo había reaccionado. Ahora me dijo, ¿cómo hiciste, Darío, a reaccionar si estabas crucificado con Cristo? Yo no supe qué responderle. Y él me dijo, yo te voy a responder, te bajaste de la cruz. Te bajaste de la cruz. Y anduviste en la carne. Si estamos juntamente crucificados con Cristo, y leemos Gálatas, que es el fruto del Espíritu, y dice y termina cuando contra tales cosas no hay ley. Cuando yo camino en este fruto del Espíritu, no va a haber nada. No va a haber ley que pueda hacerme bajar de la cruz. Me bajo de la cruz cuando mi vida camina en la carne. Cuando no vivo en el Espíritu. Cuando vivo en la carne. Andar en el Espíritu. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Y Pablo lo dice. Pablo lo dice. Capítulo 8, versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne, dándole lugar al Espíritu. En el versículo 4 del capítulo 8 dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos según la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Y esto fue algo que me pasó no hace mucho tiempo. Vino este pasaje a mi vida y me angustié. Y sentí mucho dolor, mucha vergüenza, porque lo que había hecho sabía que a Dios no le había agradado. Y recordé el día de mi bautismo. El día de mi bautismo se me acerca un hermano y me hace la pregunta que hacemos siempre: ¿por qué decidimos bautizarnos? Y la respuesta mía fue, me acuerdo como si fuese hoy, porque quiero agradar a Dios, porque quiero caminar con Jesús. Automáticamente vino este pensamiento. Estaba haciendo algo que no era grato delante de Dios. Ahora, hermanos, los que viven según la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si vivimos conforme a nuestros deseos. Lo que mora en nosotros, la palabra es clara. Debemos darle lugar al Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Notamos que nuestra carne es nuestra naturaleza, y lo hablábamos antes, va a estar siempre. Va a estar siempre. Depende de vos, depende de mí. ¿A quién le demos lugar? Pablo dice, vivan en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, démosles lugar al Espíritu. Creamos en esto, lo que dice la palabra. Nuestra carne fue crucificada, ahora vive Cristo en nosotros. Debemos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, es nuestra única opción. No hay otra opción para nosotros.
como hijos de Dios, queriendo agradar a nuestro Padre. No tenemos otra opción. Si no andamos en el Espíritu, voy a andar en la carne. Son dos realidades. La vida cristiana normal, como lo define Guadmaní, es vivir según el Espíritu. Y un cristiano que vive según la carne es un cristiano que está fuera de la normalidad. Esto me encantó. A nosotros el mundo nos ve como anormales. Ahora Dios nos ve como normales. Si nosotros queremos vivir conforme a nuestros deseos, siendo cristianos, vamos a estar viviendo anormalmente. Ahora, todos nosotros, si caminamos conforme al Espíritu, somos cristianos normales. Dios hizo al ser humano para que el ser humano viva con Dios. Por eso, estas realidades que vemos en el mundo, que viven tan mal, Dios nos creó para que vivamos con Él. El pecado, hablábamos antes, esta muerte espiritual que nos separa de Dios. Hay una muerte espiritual cuando nosotros nos manejamos en la carne, cuando no trato conforme a la palabra del Señor, cuando no tengo misericordia de mi hermano, cuando no honro a mi padre, como dice la palabra. Yo me separo de Dios automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que hago, lo hago en la carne, no lo hago en el Espíritu. Esto es lo que dice la palabra. El andar, vivir en el Espíritu es un mandamiento. Por lo tanto, no tengo otra opción. No tengo opción de decidir. Y esto lo encontramos cuando Pablo le habla a los de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, le dice en el capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá hay una lucha. Acá hay una lucha. ¿A quién le vamos a dar lugar? ¿A la carne o al Espíritu? Como hemos aprendido. Si queremos que gane el Espíritu, queremos darle lugar al Espíritu, alimentemos al Espíritu. Alimentemos al Espíritu. Tengamos tiempo con el Señor, tiempo de lectura, tiempo de comunión. Buscamos al Señor día a día. Hagamos su voluntad. No alimentemos la carne, porque si alimentamos la carne, le va a ganar al Espíritu. Y vamos a estar más tiempo viviendo separados de Dios que con Dios. Tenemos una decisión por delante y debemos tomarla, que es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Es una actitud que nosotros debemos tomar. Pablo en el capítulo 8 del versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estamos pensando, hermano? ¿Estoy pensando en las cosas de la carne? ¿Estoy pensando en lo que a Dios le agrada que yo piense? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? ¿Estoy tratando a mi prójimo como Dios quiere que trate a mi prójimo? De esto se trata. No es algo tan difícil. Es sencillo. Jesús fue muy sencillo con vos y conmigo. Él nos enseñó una forma diferente de vida a la que veníamos teniendo. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, cuando trates a esa persona que te cuesta con amabilidad, amando al prójimo como Cristo te amó a vos, el Espíritu Santo va a poner sobre vos paz. Va a poner vida y paz. Porque estás caminando conforme al Espíritu de Dios. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios.
ni tampoco pueden. Acá vemos la otra actitud que podemos llegar a tomar. No lo voy a tratar como Cristo me dice. Lo voy a tratar como yo quiero. Ahora, la carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Por eso la importancia, y acá hago énfasis al título que está en Reina Valera, viviendo en el Espíritu. Debemos vivir nuestras 24 horas del día en el Espíritu, siendo guiados. Y para ser guiado, la importancia de alimentarme, de darle lugar al Espíritu Santo, en negarme a mí mismo y poder darle lugar al Espíritu de Dios. Versículo 8 del capítulo 8. Lo que hablábamos antes, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces creemos que o en situaciones, bueno, está bien, si a mi hermano no le cayó bien, no importa. Pero necesitamos que este Espíritu de Dios traiga sobre nuestras vidas también la revelación de su palabra y poder vivir con un temor santo, no con un temor de si voy a hacer algo que está mal, mi padre me va a retar. No, angustio. No estoy agradando el corazón de Dios. Y esto tiene que ser una confrontación para nuestra vida. Decidir caminar como Cristo quiere. Decidir caminar como Él caminó, en obediencia al Padre, obedeciendo sus estatutos, los mandamientos, como decía acá Pablo, a la iglesia de Galacia. Caminen, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Acá habla de morir. Acá habla de morir a nosotros mismos. ¿Cuándo? Yo te voy a decir cuándo muero yo. Todos los días tengo que morir. Todos los días muero para que el Espíritu de Dios repose sobre mi vida. Situaciones, seguro tengo menos que las tuyas, pero son tremendas las situaciones que también vivo, como cada uno de ustedes. Y ahí estás vos y estoy yo, decidiendo en qué, en agradar a Dios o en agradarme a mí mismo. Darle lugar a la carne o darle lugar al Espíritu. Y cuando le des lugar a la carne, tenemos que saber que Dios no va a estar con nosotros porque estamos separados de Dios. Porque la palabra es clara. Cuando nosotros nos manejamos en la carne, hay una muerte espiritual. Ahora, cuando nos manejamos en el Espíritu, dice la palabra que trae vida y trae paz. Y hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vimos que hicimos las cosas conforme a la palabra del Señor. Sí, me cuesta tratar a mi hermano, me cuesta tratar con esta persona que está conmigo en el trabajo porque me hizo tal y cual cosa. ¿Usted pensá que a Jesús no le costó? Jesús fue obediente. Jesús en el Getsemaní le dijo al Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Crees que no le costó en ese momento? Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene situaciones todos los días. Por eso la importancia de Pablo, el énfasis que hace, vivamos en el Espíritu, no demos lugar a la carne, creamos en la palabra del Señor. Nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Cristo. Ahora démosle lugar al Espíritu. El Espíritu nos va a ayudar a hacer la voluntad del Padre. Démosle lugar, abramos nuestro corazón. La actitud interior que tengamos determina nuestro modo de pensar.
La actitud de nuestro interior va a determinar qué decisión vamos a tomar. De sentir, de juzgar o brindarle una ayuda. Nuestra actitud interior va a expresar realmente lo que hagamos después. Podemos tener únicamente una de estas dos actitudes, carnal o espiritual, lo que veníamos hablando. No hay otra opción, no hay una tercera opción. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Es nuestra decisión de caminar con el Señor. Y para ir culminando, quisiera que veamos la actitud carnal. Veníamos hablando un poquito, que es lo que estábamos compartiendo de la epístola a los Romanos. Si en tu interior hay una actitud carnal, tu modo de pensar y de sentir serán carnales y estarán en enemistad contra Dios. La importancia de lo que yace en nuestro corazón, de lo que pensamos sobre cada situación que tenemos en el día. Esta actitud produce muerte espiritual. Y vuelvo a recalcar lo que dice en el versículo 8, y los que viven según estos pensamientos que son carnales, no pueden agradar a Dios. Si en tu corazón está querer agradar a Dios, si pensás que querés agradarle al Señor en tus amistades, en tu matrimonio, en tu vida congregacional con la familia, tienen que estar pensamientos de bien y no estos pensamientos que pueden llegar a dar lugar a la muerte. Si pensamos mal, con una actitud carnal. Ahora, en cambio está la otra actitud, la que nos alienta Pablo, una actitud espiritual, una actitud que proviene cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si en tu interior hay una actitud espiritual, tu modo de pensar y de sentir serán según el Espíritu. No sé si te pasó alguna vez cuando pensaste lo contrario a lo que estabas viendo. Y vos dijiste, entendemos que es el Espíritu operando en nosotros, porque el Espíritu opera de esta forma. El Espíritu Santo operando en nuestra vida, dándole lugar a pensar bien, a darle lugar al Espíritu. Por eso en Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vos y en mí este espíritu de Cristo, de darle lugar al Señor y podamos determinarnos en cada decisión que tengamos que tomar, en cada actitud que tengamos que tomar, o en cada situación que nos toca transitar, darle lugar al Espíritu Santo. Si tenemos la misma actitud que tuvo Cristo, el Espíritu producirá en nosotros la humildad y la obediencia de Cristo. Y el fruto será vida y paz, y una vida que agrada a Dios. Amén, hermanos. Qué bárbaro cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Y te aliento porque estamos en una formación de parte de Dios. Estamos siendo transformados conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y para ir terminando, en estas dos actitudes que vemos de tomar una actitud en la carne o una actitud en el espíritu, vemos un ejemplo muy normal. Por eso digo que es cotidiano esto lo que está plasmando Pablo a la epístola de los Romanos. Es un ejemplo que podemos llegar a tener en un matrimonio, situaciones cotidianas.
situaciones que me pueden llegar a pasar en el lugar de trabajo. Cuando alguien me trata mal, yo no tengo por qué darle lugar a la carne. Si tu esposa, si tu esposo te trata mal, no tenemos que darle lugar a la carne. Dale lugar al Espíritu Santo y esa situación va a cambiar de rumbo. Somos los responsables. Nosotros no miremos al costado, no porque me trataron mal. Vos no sabés, hermano, qué mal me está tratando esta persona. Bendecila. Darle lugar al Espíritu para que solucione esa situación. Respondamos conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Démosle lugar al Espíritu y menguemos día tras día para que el Señor siga formando su vida en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, quiero orar.